En la ley contra la delincuencia organizada se prevén unas figuras delictivas en las cuales se dice también que se protege el bien jurídico de las personas. Siendo de esta manera, bueno, uno podría pensar que lo que se protege es la vida, la integridad personal, de la misma forma que ocurre en el Código Penal. Sin embargo, aquí la protección de la vida, de la integridad personal, es de una manera, podemos decir, indirecta, porque se afectan o se protegen con estas figuras delictivas, se busca proteger intereses, bienes que están íntimamente vinculados, pero que no afectan a la vida, a la integridad personal, de la manera como, por ejemplo, ocurre con el homicidio o con el delito de lesiones. ¿Qué es lo que ocurre con estos delitos? Bueno, son delitos vinculados a la manipulación genética, vinculados al tema de la reproducción asistida, al tráfico de órganos humanos, en los cuales, como digo, pues, es decir, la ley contra la delincuencia organizada, que es la que los prevé, habla de delitos contra las personas. O sea, lo incluye dentro del título de delitos contra las personas, pero cuando uno trata de pormenorizar cuál es el bien jurídico o especificar cuál es el bien jurídico, claro, es un poco difícil por lo menos ubicarlos a todos dentro de un mismo título. Quizás por eso es que el legislador ha utilizado el término personas, que lo utiliza también en el Código Penal, pero que nosotros hemos dicho ya con anticipación, cuando estudiamos los delitos contra las personas previstos en el Código Penal, de que allí generalmente, por lo menos la regla es que se proteja la vida y la integridad corporal, la integridad personal, perdón. Pero bueno, en este caso, no, es decir, la protección es a la vida y a la integridad personal de una manera indirecta. Hay una protección, yo creo que más específica a ciertos intereses, como por ejemplo lo sería el código genético, el patrimonio genético de las personas, el derecho a la singularidad, por ejemplo en casos como el delito de clonación. Bueno, es decir, hay una serie de intereses, una serie que están vinculados indirectamente con la vida y con la integridad personal. Podríamos decir, bueno, ¿cuál es el bien jurídico tutelado por todas estas figuras? Bueno, podríamos decir que es la vida, la integridad corporal de una manera indirecta, personal, perdón, de una manera indirecta, el patrimonio genético, una afectación al patrimonio genético evidentemente puede conducir a una afectación de la integridad personal o de la vida de las personas, pero para llegar allí, primero tendría que afectarse precisamente el patrimonio genético. Esto en el caso, por ejemplo, del delito de manipulación. Pero insisto, o sea, tampoco es que en todos estos delitos se proteja el patrimonio genético o la integridad genética de las personas, sino que, les digo, pues es difícil ubicar a todos estos hechos en un solo bien jurídico. Quizás por eso el legislador, insisto, prefiere hablar de delitos contra las personas de la misma manera que había hablado en el Código Penal, porque no hay una idea o un bien jurídico único tutelado por todos estos hechos. ¿Cuáles son los delitos que vamos a estudiar el día de hoy? Bueno, vamos a estudiar el delito de manipulación genética, el delito de fecundación con fines distintos a la procreación. También vamos a estudiar el delito de creación de armas biológicas, de utilización de la energía genética, de la ingeniería genética para la creación de armas biológicas, el delito de cometer actos de clonación o de realizar actos de clonación, y también, bueno, por último, voy a referirme al delito de tráfico de órganos humanos. Estos delitos están previstos específicamente en los artículos 40 y 44, perdón, 40 y 43 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. En el caso del delito de manipulación genética, bueno, podríamos decir que el bien jurídico en particular tutelado, como lo dije con anterioridad, es la integridad genética, el patrimonio genético de las personas y, claro, de una manera indirecta, la vida, la integridad personal. ¿En qué consiste este delito? Bueno, en la manipulación de genes humanos, de manera que se altere el genotipo. Ahora,
Algo importante a destacar, no solamente de este delito, sino de todos los delitos que vamos a estudiar el día de hoy, es que todos ellos han de realizarse o han de ser ejecutados en el contexto de una organización criminal. Me explico. En estos delitos no puede haber un autor único, es decir, no puede participar una o dos personas, sino que necesariamente tiene que haber una organización criminal que realice o que ejecute en su conjunto estos hechos punibles. Una organización criminal debe tener como mínimo 3 o más personas, como mínimo 3 o pueden ser más personas después de 3. En otras palabras, para que pueda haber delito de manipulación genética, el delito de clonación, el delito de tráfico ilegal de órganos, etcétera, etcétera, tiene necesariamente que tratarse de una organización criminal. Tiene que necesariamente haber 3 o más personas participando en el hecho. Si una sola persona lo hace, lamentablemente el hecho sería atípico desde el punto de vista de nuestro ordenamiento, salvo, claro, que se trate de las hipótesis que señala la propia ley contra la delincuencia organizada, en que podría considerarse que una sola persona podría cometer estos hechos. Pero es difícil, es decir, eso de todas maneras cuando lo estudiaremos de manera particular, al estudiar la ley contra la delincuencia organizada, pero ese supuesto del autor único es difícilmente aplicable a los casos que vamos a estudiar el día de hoy, y por eso no voy a hacer una referencia expresa al mismo. En otras palabras, entonces, para hablar de manipulación genética, que es el delito que estamos estudiando, tienen que ser 2 o más personas, 3 o más personas, al igual que los demás delitos que vamos a estudiar el día de hoy. Es decir, tiene que haber una organización criminal, tiene que actuar una organización criminal, y si no estamos en presencia de una organización criminal, pues lamentablemente estos hechos quedarían en el ámbito de la atipicidad, serían atípicos. Fíjense como el mismo artículo 40 nos deja claro esta afirmación que estoy haciendo. Dice el artículo 40, quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada manipule genes humanos será castigado con una pena de tantos a tantos años. Es decir, es indispensable que se trate de una persona que está participando en un grupo de delincuencia organizada. Si no hay un grupo de delincuencia organizada constituido, o sea, si no participan 3 o más personas, este delito no podría configurarse. ¿Es un vacío de punibilidad? Es un vacío de punibilidad el que esta clase de hechos fueran realizados por una persona sin encontrarse en el contexto de una organización criminal. Pues quizás en una futura reforma del Código Penal que se incluya esta clase de hechos punibles, o sea, que se unifiquen las distintas leyes especiales en el Código Penal, quizás se pueda extender esta figura delictiva o estas figuras delictivas en su conjunto a los casos del autor único, es decir, en caso de que participe una sola persona o varias personas, 2 personas por ejemplo, pero que no formen parte de una organización criminal, como lo plantea esta ley contra la delincuencia organizada. Fíjense, el concepto de delincuencia organizada, bien cabe que lo adelante, lo establece la misma ley contra la delincuencia. En el artículo 4, numeral 9, se dice se expone lo que es la delincuencia organizada. Entonces, fíjense, dice el numeral 9 del artículo 4, dice que habrá delincuencia organizada en la medida que se trate de la acción u omisión de 3 o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Esto sería pues el concepto repito, delincuencia organizada, que es un elemento normativo que contiene el tipo legal y que si no se trata de una organización, de una organización criminal, si no se trata de un grupo de delincuencia organizada, de 3 o más personas, pues entonces no habría tipicidad del hecho. Ahora,
como sé que a lo mejor que haya quedado la duda cuando dije que podía eventualmente haber delincuencia organizada con una sola persona, voy a leerlo porque lo señala este mismo numeral noveno y nos daremos cuenta de que es difícil que se verifique en el caso de los delitos que voy a hacer referencia. Dice también este numeral noveno del artículo cuarto. Igualmente se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa con la intención de cometer los delitos previstos en esta ley. Es bastante, bueno, es más difícil realmente encontrar pues, un supuesto como este. Claro, no digo que no pueda darse, pero es bastante difícil y por eso es decir, tiene que haber una reforma de estas figuras, de estos comportamientos, de estas conductas delictivas señaladas en la ley, a los fines, pues, no de extender solamente la punición a los casos de delincuencia organizada, sino que también, es decir, abarcar casos o hipótesis en las que no habiendo una organización criminal, no habiendo, pues, un caso o una hipótesis de delincuencia organizada, se cometan esta clase de hechos punibles. Porque, claro, la lesión del bien jurídico, el daño al bien jurídico se realiza se produce de la misma manera independientemente de que el sujeto forme parte de una organización criminal o no forme parte de una organización criminal. Algo importante, volviendo al tema de la manipulación genética, es que esta clase de delitos, este delito es punible siempre, es decir, teniendo en cuenta la finalidad que haya tenido el autor. Porque, es decir, el autor tiene que tener una finalidad ilícita. Una finalidad ilícita, ¿qué significaría en este caso? Bueno, de que, por ejemplo, si tuviera un fin genocida o un fin de manipular los genes de las personas para hacer una selección de la raza, etcétera, etcétera, pues en esos casos es que estaría prohibida, es decir, en esos casos es que se cometería esta clase de hecho punible. Pero si la finalidad o el fin es un fin lícito, por ejemplo, el fin destinado, pues no sé, a la disminución, a la eliminación de una enfermedad, a precaver que se sufra determinada enfermedad, en casos como estos, pues es decir, la manipulación genética sería legítima, estaría autorizada y no entraríamos pues en el campo de lo delictivo. En otras palabras, no será ilícita, no será antijurídica, no habrá delito de manipulación genética si el autor realiza la acción para diagnosticar o curar una enfermedad, para evitar el sufrimiento de una persona, para mejorar la salud de las personas, la calidad de vida de las personas. En esas hipótesis, la manipulación genética no estaría prohibida y por lo tanto el hecho no se enmarcaría en el tipo legal al que estoy haciendo referencia. El objeto material de este delito son los genes de las personas. ¿Qué vamos a entender como los genes? Los genes son las unidades, podemos decir, las unidades fundamentales, físicas y funcionales de la herencia, que transmiten la información de una generación a otra y que se componen como por moléculas de ADN. Es decir, cuando estamos hablando de los genes, estamos hablando entonces de la herencia. Es decir, la herencia no es otra cosa que el proceso biológico por el cual se transmiten los caracteres de los ascendientes a los descendientes. Es decir, hay un código genético, hay un patrimonio genético que está prohibido manipular siempre que la finalidad sea una finalidad ilícita, y una finalidad ilícita, como les digo, una finalidad, por ejemplo, genocida, una finalidad de hacer daño, una finalidad de hacer selección de las personas. Es decir, vamos a eliminar a los negros, a las personas que tengan los ojos verdes, para que no vuelvan a haber personas o puedan hacer personas con los ojos verdes. Bueno, ese tipo de objetivos, de propósitos, de selección de la raza, son los que entrarían en el marco de la prohibición de este delito. Este delito es además un delito de resultado, es decir, como consecuencia de la manipulación debe producirse una alteración en el código genético. Es decir,
un delito es de resultado, y esto lo sabemos por otros temas que hemos estudiado. Un delito es de resultado en la medida que el tipo legal exige que, como consecuencia del comportamiento previsto en la ley, se produzca una modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos y diferenciable en el tiempo y en el espacio del comportamiento del autor. Esa modificación del mundo exterior es lo que se conoce como un resultado naturalista, y ese resultado debe ser, repito, distinto a el hecho realizado, a la conducta activa o omisiva del autor. Entonces, ¿por qué es un delito de resultado? Porque yo debo manipular y como consecuencia de ello debe producirse la alteración. Ahora, la alteración del código genético. Ahora, algo importante de destacar es que en este delito, estas figuras delictivas son en general delitos de peligro abstracto. Y como vamos a ver más adelante, puede ser que no se produzca la alteración, pero si uno ya realiza la manipulación, eso ya de por sí tiene o tendrá carácter delictivo y se me castigará independientemente. Es decir, si yo realizo un acto de manipulación del código genético y ya no logro la alteración, pero realizo los procedimientos para lograrlo, el hecho de realizar esos procedimientos ya consuman este delito. Claro, esto no lo dice expresamente la parte inicial del artículo 40, sino que esto lo vamos a encontrar en la parte final de dicho artículo, cuando se regula el realizar actos de clonación. Bueno, se dice también, o se castiga con la misma pena el hecho de haber realizado procedimientos para manipular los genes. Esto lo vamos a leer específicamente, como les dije, en el artículo 40. Fíjense que dice aquí, dice, si fecunda óvulos humanos con fines distintos de procreación o terapéuticos, o realiza, aquí vamos a ver, o realiza el autor actos de clonación u otros procedimientos dirigidos a la modificación genética, será penado. O sea que si usted realiza un procedimiento dirigido a la modificación genética similar a los actos de clonación, pues entonces en ese caso pues usted será castigado independientemente de que no se produzca la alteración o la modificación genética. Nada más con llevar a cabo el procedimiento, ya el hecho será punible, es decir, ya el hecho será castigado, porque es un delito, como les dije, de peligro abstracto. O sea, estas figuras delictivas son delitos de peligro abstracto. Yo creo que lo más importante de esta figura, esta figura es una figura dolosa, es tener en cuenta de que no, es decir, este delito no se puede cometer por imprudencia. Un tipo legal para ser cometido por imprudencia debe señalarlo expresamente la ley, es decir, el tipo debe exigir que se realice el hecho por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, órdenes o instrucciones. Cuando un tipo legal no contiene esta fórmula, que es la llamada fórmula de la culpa o fórmula de la imprudencia, ese delito será un delito doloso. La regla general es que los delitos sean dolosos. Bueno, partiendo de esa base, lo importante en estos casos es el fin ilícito, el dolo del autor y la finalidad ilícita con que actúa o que realiza el comportamiento el autor. Es decir, está terminantemente prohibido, que yo con un fin distinto a los que he mencionado, el de diagnosticar enfermedades, curar enfermedades, yo agarre y manipule los genes. Por ejemplo, no sé, que se me ocurra a mí la unión de óvulos y del semen de humanos con el de animales para tratar de, no sé, si hay la posibilidad desde el punto de vista científico de lograr un ser distinto. Bueno, eso es lo que se está prohibiendo aquí. Además también, como dije, los fines que usted tenga una finalidad genocida o selección de la raza. Es decir, crear como una especie, es decir, lo que acabo de mencionar del gene de los animales y del semen de los animales y los óvulos de las personas, es que se prohíbe que se trate de crear, por ejemplo, una quimera, o sea, no sé, una persona que tenga rasgos o características de un animal, o sea, de ser posible, ¿no? De ser posible. Entonces,
Ese es el sentido de la prohibición. Ahora, pero ¿se puede manipular con fines lícitos? Como he venido diciendo, sí, se puede hacer puede decir, la finalidad tiene que ser necesariamente contraria a derecho. Contraria a derecho, y claro, lo de contrario a derecho, claro, habría que evaluarlo desde el punto de vista del bien jurídico tutelado, de lo que se pretende proteger con esta incriminación. El segundo delito que vamos a estudiar, que voy a hacer algunos comentarios, es el delito de utilizar la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana. Bueno, ¿qué es lo que se protege aquí? Bueno, la humanidad, la vida humana, es decir, la humanidad en su conjunto. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se pretende con esta incriminación? Bueno, evitar que por medio de la ingeniería genética se puedan crear o producir microorganismos modificados genéticamente que fueran perjudiciales para la salud, para la vida de las personas y ser utilizados con fines genocidas para el exterminio de la raza humana o de la especie humana. Esa es la idea de esta figura delictiva, es decir, evitar nuestro exterminio como especie, y que esto podría conseguirse mediante la ingeniería genética, creando, pues repito, microorganismos que puedan precisamente por la manipulación genética convertirse en microorganismos que el cuerpo humano no pueda defenderse de los mismos y produzca severos daños o la muerte en nosotros, en las personas. Esa es la idea. Ahora, insisto, esto es un delito también doloso e insisto que debe realizarse necesariamente en el contexto de una organización criminal. Todos estos delitos, como he venido diciendo, deben realizarse en el contexto de una organización criminal. Bueno, otro delito previsto en este artículo 40 es la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación o con fines distintos a los terapéuticos. Miren, la fecundación es un procedimiento que se ha venido utilizando para evitar la esterilidad. ¿Para evitar la esterilidad en qué sentido? A ver, me explico un poco mejor. Para evitar que las parejas no puedan tener hijos y por esa razón, por los motivos que sea, y por esa razón, se toma los espermatozoides, los óvulos, y en in vitro se hace la fecundación y luego eso se insemina en el óvulo, es decir, el óvulo, se insemina en el vientre de la mujer a los fines, de la procreación. Esa es la finalidad que generalmente se le da desde el punto de vista de la reproducción a la fecundación. También puede tener fines terapéuticos a los fines de determinar si una enfermedad hereditaria se va a producir o no. La fecundación puede permitir de alguna manera anticipar qué va a ocurrir en el caso de que puede haber una enfermedad hereditaria, alguna tara que pueda producirse. Es decir, pero si la fecundación se hace con esa finalidad, pues no hay ningún problema. El problema es, y aquí entramos en el marco de lo prohibido, cuando la fecundación se realiza con fines distintos a la procreación o con fines distintos a los fines terapéuticos. Ahí entramos en el campo de lo prohibido. La finalidad puede ser cualquiera, distinta es decir, cualquier finalidad distinta al fin, repito, terapéutico o de procreación, está prohibida. Oye, ¿qué es lo que principalmente quiere o se ha pensado qué es lo que se quiere prohibir? Es decir, ¿a qué estaría dirigida específicamente la prohibición? Oye, a la creación, por ejemplo, de una persona, una fecundación in vitro y a la creación, entre comillas, o la procreación, entre comillas, de una persona en un laboratorio. Esa es yo creo que es a donde apunta principalmente esta prohibición. Si crearon una persona en el laboratorio, eso es lo que se pretende prohibir, pero claro, de una manera muy amplia se dice que
es decir, que la fecundación estaría prohibida cuando sean fines distintos a la procreación, pero la procreación en el sentido estricto de la palabra o con un fin terapéutico. Ahora, es importante destacar que cuando se va a hacer la fecundación con fines de procreación, generalmente se hacen varias fecundaciones, es decir, que no se fecunda un solo óvulo, sino que se fecundan varios óvulos, y hay podríamos decir, hay varias probetas, y claro, solamente se utiliza una y las otras se destruyen. Eso no constituiría, esto quiero recordárselo porque lo vimos en el tema del delito de aborto, esto no constituiría un delito de aborto a pesar de que el óvulo esté fecundado. Recuerden ustedes que desde el punto de vista jurídico, para que pueda hablarse del comienzo de la vida humana dependiente a los fines del delito de aborto, es necesaria la anidación. Es decir, que no basta la mera fecundación, la concepción, sino que es indispensable la anidación en el útero del óvulo fecundado. Y si no es así, no estaríamos en presencia del delito de aborto. Entonces, no habría delito, por lo menos no entraría en el marco de este delito, esa destrucción, ni de ningún delito que hasta el momento esté tipificado en nuestro ordenamiento, la destrucción de esos óvulos fecundados que han sobrado una vez que se ha logrado la inseminación y la fecundación y que la mujer haya quedado embarazada como consecuencia pues de la fecundación in vitro. Es decir, no constituiría delito la destrucción de esos óvulos que estarían fecundados. En el artículo 40 que estamos analizando, también constitutivo de delito, esto ya lo mencioné, el realizar actos de clonación u otros procedimientos dirigidos a la modificación genética. En cuanto a la clonación, por clonación vamos a entender todos los procesos utilizados para crear una réplica, es decir, de una célula, de un tejido o de un organismo. El material copiado tendría entonces la misma constitución genética que el original, y a esa es lo que se le denomina un clon. ¿Por qué se prohíbe la clonación? Se prohíbe porque es un derecho en la identidad, la singularidad de las personas, y que hay un principio natural que es el principio de la evolución y el principio de la variabilidad de los seres humanos. O sea, todo esto se vería afectado por el tema de la clonación. Y además que esto podría prestarse pues a un tráfico ilícito, tráfico de personas y claro, es decir, esto sería contrario pues a la idea misma de la singularidad de la vida humana y del respeto del ser humano. Es decir, el respeto del ser humano en el sentido más amplio de la palabra. Aquí es importante destacar que la acción prohibida es realizar el procedimiento, realizar actos de clonación, lo cual no significa que tenga que haberse producido ya, es decir, que ya tengamos el producto, que tengamos el clon. Basta con que yo realice los procedimientos, los actos tendientes a clonar un ser humano para que se configure el hecho delictivo. Es algo parecido a lo que he mencionado en cuanto a los procedimientos dirigidos a la modificación genética. O sea, es decir, yo puedo realizar actos tendientes a manipular o modificar el genotipo de las personas, y ya con eso, aunque no haya logrado la modificación, el hecho ya estaría configurado. Es decir, estaríamos en presencia pues de un delito, previsto en el artículo 40, del delito de realización de procedimientos tendientes a la modificación genética. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como dije, esto es un delito de peligro abstracto. Cuando un delito es de peligro abstracto, se castiga el hecho en sí mismo porque se considera peligroso, independientemente de que en el sentido estricto de la palabra no haya producido un peligro. Es decir, el legislador entiende que es peligroso realizar cualquier tipo de procedimiento dirigido a la modificación genética, aunque no haya una modificación genética. El legislador entiende que eso es
peligroso y en virtud de ello adelanta la punibilidad y no es necesario que haya la alteración genética, la modificación genética para que el hecho se castigue. Igual ocurre con la clonación. Si usted realiza procedimientos dirigidos a clonar a una persona, pues eso ya es punible, ya se castigará con base en el artículo 40, independientemente de que no haya logrado su objetivo, no haya logrado pues conseguir hacer una réplica, una dúplica una réplica de una persona con base en determinados procedimientos de manipulación genética, etcétera, etcétera. En pocas palabras, basta con que usted haga uso de cualquier técnica de manipulación genética con el objeto de crear dos o más individuos genética y biológicamente idénticos para que se configure este hecho punible, independientemente que no haya logrado específicamente la creación de esos sujetos, de esas personas idénticas desde el punto de vista genético y desde el punto de vista biológico. Para el que tenga dudas con respecto a lo que es un delito de peligro abstracto, fíjense, miren, en el derecho penal hay dos tipos de delitos de peligro. Hay los delitos de peligro concreto y los delitos de peligro abstracto. En los delitos de peligro abstracto generalmente se produce un adelantamiento de la punibilidad. Es decir, el legislador considera ya peligrosos determinados actos que necesariamente no tienen que serlo, pero el legislador los considera peligrosos y en virtud de ello castiga, inclusive castiga con la misma severidad de que si el hecho se hubiera consumado. A ver, en un delito de peligro concreto es indispensable para que el hecho sea castigado que el bien jurídico sea lesionado o sea puesto en peligro. Si no hay peligro o lesión del bien jurídico, en el caso de lesión no, en el caso de los delitos de peligro concreto, es necesario, es indispensable que haya un peligro real, un peligro que se haya materializado efectivamente para que el hecho pueda ser castigado. Si no se produce ese peligro, por lo tanto el hecho sería atípico. Es decir, no se requiere la lesión del bien jurídico en los delitos de peligro concreto. Basta con que haya un peligro real para el bien jurídico, que es lo que exige el tipo legal. En cambio, en los delitos de peligro abstracto, el legislador tipifica una conducta que no necesariamente es peligrosa para el bien jurídico. No necesariamente es peligrosa, pudiera no ser peligrosa para el bien jurídico, pero el legislador la considera peligrosa pues simplemente porque ha sido su voluntad la de considerarla así. Es decir, es como si existiese una presunción legal de peligro. El legislador presumiría el comportamiento peligroso, aunque no haya peligro, aunque usted diga, mira, pues yo puedo demostrar que mi conducta no fue peligrosa, el legislador dice, no, esa conducta es peligrosa independientemente de lo que usted diga o lo que usted pueda probar. Si, por ejemplo, un delito de peligro abstracto es, por ejemplo, el porte de armas ilícito. Usted puede ser que usted tenga un arma ilícitamente y usted sea incapaz de cometer un delito y usted no tenga esa arma única y exclusivamente para su defensa personal y sea usted una persona responsable que sabe utilizar el arma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ser así. Pero el legislador considera peligroso el que usted tenga un arma sin el porte, sin tener la debida autorización. Y entonces, por más de que usted demuestre que no es un peligro para la sociedad que usted tenga el arma, independientemente de eso, usted va a ser castigado, aunque usted lo demuestre. Porque el legislador entiende el comportamiento como peligroso. Y castiga el hecho, el simple hecho de tener el arma ya lo castiga pues como un delito perfecto, como un delito autónomo. Bueno, eso ocurre en general en los delitos de peligro abstracto. ¿Qué es lo que ocurre en leyes como la ley contra la delincuencia organizada? Bueno, de que se hace una equiparación entre la consumación y el adelantamiento de la punibilidad. Me explico. Es decir, aquí se castiga el hecho de realizar actos tendientes a clonar a una persona de la misma manera como que si usted lo hubiera clonado. Es decir, si usted clonó a una persona, ya tiene allí, bueno, usted va a ser castigado de la misma manera simplemente por el hecho de iniciar un procedimiento, de comenzar a realizar actos tendientes a clonar a una persona, ya eso, es decir, será suficiente para considerar perfecto el delito.
Igual va a ocurrir también con la manipulación genética. Es decir, si usted manipula el genoma, si usted manipula, hace un acto, si logra alterar el patrimonio genético de las personas, bueno, es decir, eso es punible de acuerdo al artículo 40, pero si usted no lo logra hacer, pero lo intentó hacer, fíjense, la tentativa, es decir, realizó actos tendientes a es decir, a lograr una modificación genética y no lo consiguió, no habría tentativa de este delito de manipulación genética, sino que se castigaría como delito consumado, es decir, se aplicaría el artículo 40, que en términos genéricos habla de manipulación genética ilícita, se aplicaría el artículo 40 de la misma manera, porque el legislador casa con la misma pena, el hecho de realizar el procedimiento de modificación genética. Fíjense que realmente pues esto conduce a una mayor severidad en la aplicación del castigo penal desde el punto de vista jurídico. Aquí, miren, de todas maneras debo mencionar que aquí siempre las interpretaciones que se hagan deben ser tendientes, o sea, deben tener en cuenta la naturaleza especial que tienen esta clase de hechos punibles. La naturaleza en el sentido de que son delitos de peligro abstracto y que por lo tanto, independientemente de que no haya un peligro efectivo para el bien jurídico, el legislador considera el hecho punible simplemente por realizar actos tendientes a clonar o a lograr una modificación genética o en el caso de la manipulación, es decir, lograr efectivamente la manipulación, la alteración del genoma humano. El último delito al cual voy a hacer referencia es el delito de tráfico ilegal de órganos, que se encuentra previsto en el artículo 43 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Dice este artículo: quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada trafique, trasplante o disponga ilegalmente de órganos, sangre, concentrado globular, concentrado plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o materiales anatómicos provenientes de un ser humano, será penado con prisión de 25 a 30 años. Miren, hacer un trasplante de órganos tiene una serie de condiciones o requiere el cumplimiento de una serie de condiciones, de requisitos que está previsto en una ley, precisamente en la Ley de Trasplante de Órganos, a la cual hice referencia en su momento cuando hablamos del concepto de muerte. O sea, para poder disponer de los órganos de una persona a los fines de un trasplante, es necesario que se cumplan todas las pautas que señala la ley de trasplante de órganos. Si no se cumplen esas pautas y se pretende, en el contexto de una organización criminal, obtener algún tipo de beneficio, traficar, comercializar con los órganos, trasplantar órganos sin cumplimiento de esas pautas que señalen, las que siempre debe intervenir el Estado, para hacer trasplantes o para utilizarse o disponerse determinados órganos del cuerpo humano una vez que se ha muerto una persona o inclusive estando con vida, si no se han cumplido los procedimientos legales, se incurrirá, repito, en este delito de tráfico ilegal de órganos, siempre y cuando se trate, repito, de una organización criminal, o sea, que la persona que realiza el hecho se encuentre pues en el contexto de una organización criminal. ¿Qué significa traficar? Bueno, traficar es comercializar con órganos humanos. ¿Qué significa disponer? Usar, servirse de los órganos, trasladarlo a los órganos, trasplantar. Bueno, y traducir es introducir en el cuerpo de una persona un determinado tejido o un órgano sano a los fines de modificar o de sustituir un tejido o un órgano que se encuentre dañado en el cuerpo de una persona, y esto tiene que hacerse mediante una operación quirúrgica. Para un trasplante de órganos, como he dicho, bueno, tienen que cumplirse una serie de pautas que están establecidas en la ley y el tráfico de
de los órganos. Eso, bueno, eso queda en manos del Estado y por lo tanto, pues cualquier acto de comercialización, de tráfico de los mismos o la disposición de órganos o el trasplante de órganos fuera del contexto de la ley respectiva incurriría en este delito de tráfico ilegal de órganos. Vacío de punibilidad. Bueno, el vacío de punibilidad es el que ya he mencionado con anticipación. ¿Y en qué consiste ese vacío de punibilidad? De que este hecho es punible solamente en la medida que se trate de una organización criminal. Pero si estamos hablando de un caso en el cual no estamos en presencia de una organización criminal, de que sea un autor único, quizás con un partícipe, pero que no se cumplen los parámetros del artículo 4, numeral 9 de esta ley, pues entonces en ese caso el hecho permanecería atípico, por lo menos atípico desde el punto de vista del artículo 43 de esta ley contra la delincuencia organizada. Bueno, con esto, con esta apretada síntesis hemos terminado entonces los delitos previstos en la ley contra la delincuencia organizada y que tienen que ver con la protección del bien jurídico de las personas, tienen que ver con la manipulación genética y la reproducción asistida, pero ya hemos visto que tienen que ver con otros bienes jurídicos y con otros intereses que se tutelan en estos casos. Lo importante a destacar, es que de un punto de vista general, estos son delitos únicos y exclusivamente de delincuencia organizada y son delitos dolosos. Desde el punto de vista subjetivo son delitos dolosos, en el sentido de que en ninguna de estas hipótesis se prevé que se puedan realizar por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de reglamentos, órdenes e instrucciones. Otra particularidad que hay que destacar estos delitos es que son delitos de peligro abstracto y que por lo tanto no es indispensable que se produzca el resultado, que se produzca la consumación en el sentido de lesión material del bien jurídico para que el hecho ya se castigue. Por eso, como he dicho, es decir, no es necesario que se produzca la modificación genética para que se castigue el hecho, porque simplemente con el realizar un procedimiento tendiente a la modificación genética ya está consumado el delito. Es decir, el delito de modificación genética, el delito de manipulación genética es un delito de resultado, es verdad, pero se convierte en de mera conducta en el sentido de que si usted realiza un acto de manipulación, un procedimiento dirigido a modificar el genoma y no lo logra, ya ese hecho per se es punible de acuerdo a la ley porque se trata, repito, de un delito de peligro abstracto. Bueno, con esto hemos terminado entonces estos delitos previstos en la ley contra la delincuencia organizada. Y en la clase que viene ya vamos a comenzar con el estudio de otro bien jurídico. Vamos a comenzar con el bien jurídico de la libertad, tal cual como está proseguido o se encuentra tutelado en nuestro Código Penal.